para la etapa de postulación de candidatos, sino también para la etapa de asignación y por ende de la integración de los órganos, en este caso electivos. Siguiendo con estos criterios, una vez que analizamos los agravios que plantean los inconformes, quiero poner a su consideración el confirmar las modificaciones que a tal efecto realizó el organismo público local electoral. ¿Por qué razón? Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el principio de paridad, más que una acción afirmativa, más que una concesión hacia los grupos o géneros vulnerables, es un principio constitucional que tiene que observarse por todos y cada una de las autoridades que se involucran en el tema. Como este principio es de observancia no solamente para los tribunales federales, sino para todas las autoridades, se tienen que implementar los mecanismos necesarios para salvaguardarlo, para evitar situaciones de discriminación, para evitar situaciones de vulnerabilidad y en última instancia para generar un equilibrio entre los géneros que participan, en este caso, en el tema electoral. Por esta razón, también compartimos el criterio del organismo público local electoral de que tratándose de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, debe servir como una regla para colmar las deficiencias que en última instancia pueda provocar la aplicación de las reglas del principio de mayoría relativa. Considero que la representación proporcional en la historia o históricamente surge como una forma de compensar las deficiencias que se generaban por el principio de mayoría relativa, al grado de que evitaba sobrerepresentación o subrepresentación de algunos puestos de elección popular, pero más que nada tenía como finalidad permitir que las minorías puedan participar en el ejercicio del poder. Si esta es la razón principal de la existencia del principio de representación proporcional, debe también servirnos ahora para colmar las deficiencias del tema de paridad de género, máxime cuando en vías de mayoría relativa no se logra llevar, en este caso, al género que históricamente ha estado en desventaja, como son las mujeres. Entonces, el organismo público local electoral, al reglamentar estos mecanismos o estos procedimientos para permitir un equilibrio, la paridad en la integración del Congreso del Estado de Veracruz en las próximas elecciones, más que legislar, está reglamentando, está instrumentando lo que ya está reconocido en la Constitución y que el Congreso del Estado, al momento en que lo adopta en el Código Electoral, legisló. Por tanto, contrario a lo que están sosteniendo los partidos políticos promoventes, no advertimos una vulneración a los principios de reserva de ley, mucho menos al de subordinación jerárquica. La instrumentación que está presentando el organismo público local electoral para efectos de alcanzar la paridad es un tema que bien puede llevarse a cabo en los reglamentos respectivos. Sobre todo que se está regulando en vía de excepción, es decir, solo cuando el tema de mayoría relativa, solo cuando no se logra alcanzar la paridad a través de la mayoría relativa y en la forma en que se está postulando el de representación proporcional, se tiene que atender a esta cláusula compensatoria de un género que evidentemente puede quedar subrepresentado en la integración del órgano, en este caso del órgano legislativo. Por eso, desde nuestro punto de vista, al regularse en vía de excepción y no como regla general, consideramos que ningún agravio le causa a los partidos políticos impugnantes, insisto, sobre todo al no estar acreditada la violación al principio de subordinación legislativa, mucho menos al de reserva de ley. Esta acción afirmativa para
para implementar el género es acorde no solamente al criterio que acaba de emitir la Sala Superior, sino también a los distintos tratados internacionales que de alguna manera nos obligan para quitar del sistema jurídico todas aquellas cuestiones que puedan considerarse como discriminatorias, en este caso hacia las mujeres. Esta sentencia con perspectiva de género, sin duda alguna, será interesante ver su funcionamiento en el próximo proceso electoral, porque si los partidos políticos no quieren que se vea afectada la forma en que son presentadas las listas de postulación de candidatos para el principio de representación proporcional, deberán postular en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, pero también con igualdad o con posibilidades reales de ganar distritos por el principio de mayoría relativa. ¿Por qué? Porque, insisto, en la cláusula compensatoria que se está estableciendo por el principio de representación proporcional solo va a entrar en funcionamiento cuando no se logre la paridad por vía del triunfo electoral. De ahí que si los partidos políticos postulan mujeres y hombres en igualdad de circunstancias, con posibilidades reales de ganar en las próximas elecciones, habrá el 50% de hombres y el 50% de mujeres, y por ende no habrá necesidad de utilizar esta cláusula compensatoria que es la que están impugnando los partidos políticos en el reglamento que para tal efecto estableció el organismo público local electoral. Entonces, señores magistrados, estoy poniendo a su consideración la posibilidad de confirmar el acuerdo del OPLE identificado como CG 239/2017, porque sin duda alguna con ello lo que se busca es lograr precisamente este anhelo de igualdad que está consagrado, previsto y relativamente establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en el entendido que si este tribunal considera que podemos regular o sobre todo podemos sancionar todas aquellas reglas que buscan la igualdad entre el hombre y la mujer, este ejercicio que nace del OPLE contribuirá para lograr la igualdad sustantiva y no solamente la igualdad formal o procedimental a la que muchos están acostumbrados. Por esa razón, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de los asuntos en comento. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea usted hacer uso de la voz? Señor magistrado, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señores magistrados. Creo que el tema del que se ha dado cuenta y que concierne al recurso de apelación 111 de este año y sus acumulados es un tema de gran relevancia, no solo para la democracia en Veracruz, sino también para el ejercicio de derechos fundamentales de las ciudadanas y de los ciudadanos veracruzanos. Asimismo, porque es trascendente en la medida en que este tribunal está fijando una postura clara sobre la paridad y cómo debe tutelarse y cómo debe garantizarse por la autoridad administrativa, así como por las autoridades jurisdiccionales, en este caso, este tribunal. Adelanto que comparto el sentido de la propuesta que nos hace el magistrado Hernández, pues creo que debe confirmarse el acuerdo CG 239 de este año, dictado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el 29 de agosto del mismo año, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular. Sin embargo, difiero del análisis que se realiza sobre dos temáticas. La primera es sobre la transgresión a la facultad reglamentaria del Consejo General del OPLE y el segundo tema, la falta de justificación para implementar la medida de paridad en la integración de los 212 ayuntamientos y
en la asignación de diputaciones en el Congreso del Estado. Ambos temas se analizan específicamente en el considerando quinto de la propuesta, bajo el título denominado Aspectos de paridad, y se mencionan posteriormente en reiteradas ocasiones a lo largo del proyecto. Respecto del primer tema, esto es la facultad reglamentaria del Consejo General del OPLE, en esencia se establece que el acuerdo impugnado no vulnera el principio de reserva de ley ni el de subordinación jerárquica, toda vez que la reforma al reglamento de candidaturas, en lo relacionado al procedimiento de asignación de regidurías de los ayuntamientos y de las diputaciones al Congreso del Estado, por el principio de representación proporcional, está sustentado en la facultad reglamentaria del OPLE, traducida en establecer criterios y procedimientos dentro del margen constitucional y legalmente establecido para el desempeño de su función. A partir de dicha premisa, en el proyecto se sostiene que no les asiste la razón a los actores, pues la responsable no se extralimitó en el ejercicio de dicha facultad. Asimismo, se sostiene que en el reglamento reformado no se establecen nuevas normas sobre el sistema de representación proporcional, sino que solo se precisan reglas de interpretación de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Finalmente, se afirma que con los referidos criterios y procedimientos generales para el cumplimiento de la paridad, se garantiza el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos para remover o disminuir obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden al grupo vulnerable, en este caso de las mujeres, ejercer efectivamente sus derechos. El motivo de mi disenso es que, contrario a lo que se propone en el proyecto, estimo que este agravio debe considerarse fundado, pero a la postre inoperante. ¿Por qué? Porque, como se observa en el acuerdo impugnado, la autoridad responsable no reglamentó disposiciones en materia de asignación de diputaciones y regidurías, puesto que del mismo no se establece un criterio o procedimiento interpretando una regla de la Constitución o de la ley, pues la hipótesis de paridad en la integración de los órganos colegiados no se encuentra prevista como regla ni en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 41, pero tampoco en la normativa electoral de Veracruz, incluyendo el ordenamiento constitucional local. En efecto, creo que es importante distinguir aquí de lo que no se hace en el proyecto, que el artículo 41 de la Constitución Federal consagra la paridad no como una regla, sino como un principio, entendiendo, en palabras de Robert Adexi, a la regla como el producto de una acción legislativa, en tanto los principios como normas constitucionales sobre derechos y justicia. En ese sentido, no puedo estar de acuerdo con denominar reglamentar a algo que no está legislado como un mandato de aplicación estricta por el órgano facultado. En el caso de paridad, solo es competente el Congreso de la Unión en el ámbito federal o el Congreso del Estado en el ámbito local. Por lo que se refiere al caso de Veracruz, es el Congreso Estatal el órgano competente para establecer las reglas que se observarán en los procesos electorales de la entidad. En estos términos, considero que bajo el escudo de su facultad reglamentaria, el Consejo General realmente está instituyendo normas relativas al proceso de asignación de los puestos de representación proporcional, en el sentido de que una vez concluida la asignación de los cargos y aplicados los límites de subrepresentación y sobrerepresentación, se revisará si algún género se encuentra subrepresentado, y en ese presupuesto se prevé que el OPLE asignará la primera fórmula del género de las listas de los partidos políticos y candidaturas independientes con los menores porcentajes de votación hasta lograr la paridad de los géneros en la integración del órgano colegiado. Sin embargo, insisto, el OPLE no fundamentó esta en ninguna regla constitucional ni legalmente prevista. En esta tesitura, su actuar se traduce en un incumplimiento a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Ello es así, pues lo establecido por el OPLE debe ser visto exclusivamente
como la inclusión de una medida afirmativa que busca la optimización de un principio, en este caso el de paridad, contenido como tal en el artículo 41 de la Constitución Federal. Esto es, como una acción amparada en el deber de toda autoridad de velar por la materialización de dicho principio, como lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el pasado 11 de octubre el expediente sub-JDC 567-2017 y acumulados. En este sentido, de acuerdo con ese criterio emitido por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior, si el texto final del reglamento controvertido se apega a las normas en materia de asignación de regidurías, como lo estableció dicho órgano jurisdiccional federal, la medida que se estableció debe quedar plasmada para subsecuentes elecciones municipales. Es decir, para el proceso actual, la asignación se realizará mediante el acuerdo que emita el OPLE en cumplimiento a la instrucción que el máximo órgano en la materia estableció en la ejecutoria en comento. Por otra parte, atendiendo analógicamente al criterio de la Sala Superior, la misma medida debe ser adoptada en la asignación de diputaciones de representación proporcional en esta entidad. Pues se reitera, esta medida afirmativa, contenida en los artículos 173 y 175 del reglamento aprobado a través del acuerdo controvertido, atiende a la optimización de un principio constitucional como lo es el de la paridad. Ahora bien, en el segundo tema, en la falta de justificación para implementar esta medida, estimo que también el agravio es fundado. ¿Por qué? Porque si bien es factible que una autoridad administrativa pueda implementar una medida de optimización del principio de paridad, se exige que lo justifique de manera exhaustiva. Esa es su carga de la autoridad, y en este caso no lo hace tampoco el OPLE. Parafraseando a Zagrebelsky, el legislador muchas veces debe resignarse a ver sus leyes tratadas como partes del derecho y no como todo el derecho, pero también tiene derecho a pretender que otra autoridad mantenga abierta la posibilidad de ejercitar su derecho a contribuir políticamente a la formación del orden jurídico. En este orden de ideas considero que toda acción que conlleve, como en este caso, optimizar el principio constitucional de paridad, debe encontrarse suficientemente justificada, ya sea por el legislador o bien por la autoridad administrativa al momento de potenciar un principio constitucional. En el caso, la responsable únicamente establece en el considerando 11º del acuerdo impugnado la necesidad de establecer la medida de paridad en la asignación de diputaciones y ayuntamientos por el principio de representación proporcional para eliminar la discriminación en contra de la mujer en el ámbito político, citando precedentes de la Sala Superior y de la Sala Monterrey, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde reconocen la paridad de género en la asignación en comento. Sin embargo, la responsable omite precisar de qué forma el contenido y el contexto que en ella se estableció permite concluir que en el estado de Veracruz el principio de paridad debe generar sus efectos no solo al momento del registro de las listas de candidaturas, sino fundamentalmente cuando ocurra la asignación de las diputaciones o regidurías de representación proporcional. Ciertamente, el OPLE se limitó a concluir que debían abrogarse los lineamientos generales aplicables para garantizar el cumplimiento del principio de paridad para la postulación de candidatos en los procesos electorales en el estado de Veracruz, aprobados mediante acuerdo identificado con la clave OPLE-VER CG 59-2015 y reformados el 30 de agosto de 2016 por acuerdo identificado con la clave OPLE-CG 30-08-16. De ahí que no comparta que en el proyecto se omita considerar fundado el agravio relativo a la falta de justificación exhaustiva de la adopción de la medida, estableciéndose que en plenitud de jurisdicción, este tribunal, como garante del principio de paridad, procede a darle sustento, haciéndose innecesario revocar el acuerdo controvertido, pues se llega de manera justificada a la misma conclusión que consignó el OPLE en su acuerdo.
En el caso, como se establece en el proyecto, la medida de paridad en asignación se justifica a través de lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral para el caso de regidurías en ayuntamientos, mientras que para garantizar la paridad en la asignación de diputaciones de representación proporcional se atiende analógicamente a los parámetros que indicó la Sala Superior en la ejecutoria aludida sobre los órganos colegiados municipales, a la luz de los preceptos de asignación de representación proporcional para la integración del Congreso. En concreto, se establece que la regla de paridad solo en la postulación permitió que el Congreso elegido durante el proceso 2015-2016 haya quedado conformado con el 64% de hombres y solo el 36% de mujeres. Es decir, no se alcanzó la integración paritaria del órgano legislativo, de ahí que la medida de optimización se considere necesaria para garantizar dicho fin. No obstante, insisto, disiento de lo que se establece en la sentencia de que nos ocupa respecto a que el Consejo General no tenía la obligación de por qué los bloques de rentabilidad contemplados en los citados lineamientos no son suficientes para garantizar la paridad en la integración del próximo Congreso de Veracruz, exclusivamente bajo el argumento de que la medida que se implementa ahora acelera la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. De ahí que en el proyecto debe precisarse por qué solo bastan las reglas establecidas por el legislador de Veracruz para que en la postulación de candidaturas por el principio de representación proporcional se respete el principio de paridad en tal etapa, lo cual trascendería en la integración final del órgano legislativo. En este orden, en el proyecto, desde mi perspectiva, debió analizarse por qué los bloques de rentabilidad establecidos en los lineamientos respectivos adolecían de lo necesario para cumplir con dicho fin y justificar con esto también el proceder de la medida que ahora se confirma, máxime que esos lineamientos fueron avalados por la Sala Regional Jalapa del máximo tribunal al resolver el expediente SXJDC 521-2016, y dicha resolución además fue confirmada por la Sala Superior en el recurso de reconsideración subrec 825-2016. En este orden, tal como destaqué, a mi parecer, la postura implica reconocer que no se ha alcanzado la paridad horizontal en la elección de los municipios que encabezan los ayuntamientos, es decir, las presidencias municipales, pues se tiene que en dichos cargos electos en el actual proceso electoral fueron electos hasta este momento 156 hombres, que equivale al 73.59, y 56 mujeres, que equivale solo al 26.41. Insisto, hasta este momento, porque es un hecho público y notorio que aún existen impugnaciones por resolverse. En esta tesitura, los lineamientos abrogados por la autoridad administrativa es evidente que no resultan aptos en la postulación para satisfacer la normativa electoral sobre la participación horizontal paritaria prevista en el artículo 16, párrafo cuarto del Código Electoral Local. Por todas estas razones, creo que se justifica la medida adoptada por el OPLE en el acuerdo controvertido, en el sentido de que al momento de la asignación, una vez aplicados los límites de sobre y subrepresentación, se pueda revisar si algún género se encuentra subrepresentado, en este caso el género femenino, el cual es el género socialmente desaventajado, y de acreditarse la subrepresentación, debería asignarse la primera fórmula de la lista de los partidos políticos hasta lograr la paridad de los géneros en el Congreso del Estado. Finalmente, considero que en la sentencia, en el estudio, también debió plasmarse un ejercicio de ponderación en el sentido de que la adopción de la medida por el momento en que está estableciéndose ahora no está en conflicto con ningún otro principio protegido, como es el de certeza o bien el de autoorganización de los partidos políticos, en el sentido de que se está permitiendo que los participantes del proceso electoral estén en aptitud de conocer la medida, puesto que el proceso electoral próximo en el que se aplicará iniciará con la primera sesión que celebre el Consejo General del OPLE en los primeros 10 días del mes de noviembre, de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral Local. Es decir,
por la temporalidad de la medida adoptada se genera la previsibilidad sobre la actuación que realizará la autoridad electoral en el momento que se lleve a cabo la asignación correspondiente, generando certidumbre a los partidos en torno a aquello que deben hacer dentro del proceso y lo que deben esperar de la autoridad. Mientras que respecto de la organización de los partidos no se ve afectada, pues seguirán siendo los mismos quienes decidan sus candidatos y candidatas, pero limitado por el deber de garantizar el derecho de las mujeres al acceso de la función pública en condiciones de igualdad. Es decir, la medida de optimización del principio propuesta solo se traduce en un ajuste en la prelación de la lista, pero las candidaturas serán las mismas que seleccionó el Instituto Político. Por estas razones, señores magistrados, adelanto que comparto el sentido del proyecto, pero no las consideraciones que lo sustentan, de ahí que de aprobarse en sus términos, anuncio que emitiría un voto concurrente. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, efectivamente, para efecto de razonar mi voto, yo únicamente quisiera mencionar que yo sí estoy a favor del proyecto en sus términos, porque considero que respecto al agravio relativo a la facultad reglamentaria del Consejo General del OPLE, invasión de competencia del Congreso, creo que efectivamente para mi punto de vista es infundado, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efecto de reglamentar este principio de representación proporcional en las entidades federativas es facultad del legislador local regular la aplicación de dicho principio, sus delimitaciones, mecanismos de funcionamiento, fórmulas de asignación, así como los límites de sobre y subrepresentación, y asimismo en el Código Electoral ya se prevén estas reglas para la asignación de RP para las elecciones municipales, lo cual, al ser dispuesto por la Constitución Federal, el Consejo General, con base a su facultad reglamentaria, se encuentra emitiendo los criterios y estableciendo los procedimientos para la correcta aplicación de la paridad de género, de ahí que su actuar se hace en ejercicio de una atribución conferida legalmente. También de igual forma comparto el demás estudio que se hace de los siguientes agravios, como fue el de falta de justificación para implementar la medida afirmativa de paridad, la falta de certeza por la alteración del orden de las listas de candidatos, la inaplicación de los artículos, la oportunidad de la emisión del acuerdo, y todas las demás cuestiones que hablan respecto a los ayuntamientos, a la renuncia de y a las renuncias de las candidaturas. Estoy de acuerdo en que dichos agravios deban de ser declarados infundados en los términos que presentó la ponencia del magistrado ponente, y también estaría a favor de declarar inoperantes el relativo a que se debe esperar a que se resuelva el recurso de inconformidad 97 por la incongruencia interna. Y ese sería el sentido de mi postura. Entonces, si no hay mayor intervención, le pediría al señor secretario general de Acuerdos que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor del proyecto en los términos planteados. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta en sus términos. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 360, 361, 362 y 363, así como los recursos de apelación números 111, 114, 115, 116, 117, 118 y 120, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por el magistrado José Olivero Ruiz. En consecuencia, en el recurso de apelación número 111/2017 y sus acumulados, se resuelve: primero, se acumulan los medios de impugnación números 114, 115, 116, 117, 118, 120, 360, 361, 362, 363 al diverso recurso de apelación número 111/2017. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número JDC 367/2017 interpuesto por Ahmed Leiva Canseco. Tercero, se confirma el acuerdo OPLE-CG 239 en lo que fue materia de impugnación aprobado por el Consejo General del OPLE. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal para que estudie lo conducente a efecto de inscribir la presente sentencia como sentencia con perspectiva de género. Ahora voy a ceder el uso de la voz al secretario José Luis Bielmo Martínez para que dé cuenta con el recurso de apelación número 126 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación número 126, promovido por Miguel Ángel Yunes Márquez, a fin de impugnar el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral, por el que se aprobó como medida cautelar en su contra
que cesara de inmediato la pronunciación de frases o palabras que pudieran resultar tendenciosos o promocionar la continuidad del proyecto de administración pública estatal actual, la plataforma política de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como la utilización del eslogan "El cambio sigue". En el proyecto se propone declarar fundados los agravios vertidos en contra de la medida cuestionada. Lo anterior, por considerar que si bien la responsable, con base en lo que la doctrina denomina la apariencia del buen derecho, decretó una medida cautelar, a juicio de la ponencia se considera que ésta debe emitirse a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el sumario. En el caso, si bien la medida cautelar se emite de manera previa al pronunciamiento de fondo, resulta necesario que exista certeza respecto de una circunstancia de hecho y las pruebas con las que en ese momento cuenta la comisión, las cuales tienden a formar convicción acerca de la exactitud de la decisión que se deba tomar, en la cual deben encontrarse concatenadas tanto la racionalidad como la correspondencia aproximada de los hechos. Así, en el acuerdo impugnado, la responsable sostuvo que, en efecto, de acuerdo al reglamento de quejas y denuncias, la adopción de medidas cautelares en todo tiempo tiene como objeto prevenir daños irreparables en las entidades electorales y contiendas electorales, así como lograr el ceso de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, a fin de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o se pongan en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el mismo. No obstante, del propio reglamento se desprende que si de la investigación preliminar realizada no se derivan elementos de los que puedan inferirse siquiera indiciariamente la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas, es innecesaria la adopción de una medida cautelar. Al respecto, se estima que asiste la razón al actor, pues con la medida cautelar adoptada se violenta el principio de legalidad, toda vez que la responsable basó su determinación en apreciaciones subjetivas, pues del análisis de las expresiones se advierte que no se transgrede el principio de equidad. En ese tenor, la Sala Superior ha razonado que no se violenta el principio de equidad si no existe una solicitud de algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o unívoca e inequívoca durante los eventos denunciados, por lo que se estima que la responsable se extralimitó en determinar la medida cautelar, pues en las frases o palabras cuestionadas no se dan los supuestos que el actor llame al voto en favor o en contra de una persona o partido. De ahí que se propone revocar el acuerdo impugnado respecto de las medidas cautelares impuestas al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues bien, señores magistrados, un asunto interesante el que tenemos el día de hoy, en el quisiera yo puntualizar algunos temas del mismo, porque este asunto versa respecto a las medidas cautelares que se impusieron el 9 de octubre de este año por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, un asunto que fue resuelto por mayoría en contra del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez. Aquí quisiera puntualizar que resulta claro que todo acto de molestia tiene que estar debidamente fundado y motivado, como nos dice nuestra Constitución, y creo que este tribunal se encuentra obligado a analizar la legalidad del mismo a la luz de estos argumentos. Y es un criterio que ya ha seguido la Sala Superior desde hace muchos precedentes, en el que nos dice que todos estos actos admitidos por las autoridades electorales locales tienen que encontrarse fundados y motivados en su unidad y no solamente en cada una de sus partes. Todo tiene que estar fundado y motivado. Aquí en el caso concreto, el actor señala que le causa agravio que se decretaron medidas cautelares en su contra porque supuestamente atentaba estas actividades que realizaba en los foros de Municipio Exitoso, atentaba contra el principio de equidad en la contienda y además que podía presuponer actos anticipados de campaña.
En este sentido es importante mencionar que las medidas cautelares, como bien lo sabemos, forman parte de estos mecanismos de tutela que se traducen en los medios idóneos que prevén esta posible afectación a los principios rectores de la materia electoral, mientras se emite una resolución de fondo y tienden a tutelar directamente el cumplimiento de los mandatos, es decir, van a tutelar las obligaciones o prohibiciones que se encuentran en la ley y van a mantener en términos generales los mismos presupuestos que son la apariencia del buen derecho en la demora, la proporcionalidad y en su caso la indemnización, pero comprendidos de manera diferentes, porque la apariencia del buen derecho ya no se va a relacionar con la existencia de un derecho individual, sino se va a relacionar con esta protección y garantía de los derechos fundamentales y con los valores y principios que reconoce nuestra Constitución, los tratados internacionales, para la prevención de la posible vulneración. Esto es, la medida cautelar va a partir de un estudio, de un análisis de la apariencia del buen derecho para evitar que se cause un daño que pudiera ser irreparable o que pudiera afectar de una manera en que ya no se pudiera solucionar posteriormente. De esto se tratan las medidas cautelares, ¿sí? Es una tutela preventiva que se realiza para ver si estas conductas se consideran lícitas o ilícitas o si están contraviniendo alguna obligación. Y esto es un criterio que ya lo ha dejado muy claro la Sala Superior respecto a las medidas cautelares en materia de derecho electoral. Ahora bien, para poder nosotros entrar al estudio de ver la legalidad que aplicó o no la autoridad electoral, primero tendríamos que analizar cuáles son estos elementos que tienen que considerarse para ver si proceden o no las medidas cautelares. Y todo el mundo sabe que para poderlas emitir se tiene que hablar de la apariencia del buen derecho, de la peligro en la demora, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida, ¿sí? Son cuatro elementos que tanto la Corte como la propia Sala Superior ya ha establecido que se tienen que analizar, ¿sí? Son estos 4 elementos: la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad y razonabilidad, la cual ya no voy a entrar al fondo porque creo que son temas que se entienden por sí solos. Sin embargo, vemos que esta apariencia del buen derecho nos habla de esta teoría famosa denominada al fumus bonus juris, que es que el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o se haga irreparable el derecho a la materia de la decisión final, ¿sí? Es mantener las cosas para que no se cause un daño irreparable. En este sentido, se tienen que analizar todos los elementos que estamos viendo, porque solo van a ser protegidos por las medidas cautelares aquellos casos en los que se va a acreditar la temeridad o el actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración de un procedimiento. Y el primer elemento que nosotros hablábamos de la apariencia del buen derecho va a apuntar a una credibilidad objetiva y seria sobre si ese acto puede o no puede ser jurídico o antijurídico, a fin de descartar que se trata de una pretensión infundada o temeraria, ¿sí? Y el peligro en la demora es que si no se hace con prontitud puede generar daños irreparables. Ahora bien, en el caso que nosotros estamos analizando, efectivamente vemos que el organismo público local electoral realiza un estudio de la apariencia del buen derecho en el acuerdo que refiere para ver si las frases, si las características, si las circunstancias de tiempo muy lugar en las que se estaban llevando a cabo estos eventos podían, a través del estudio de la apariencia del buen derecho, constituir actos futuros que pudieran ser de perjuicio irreparable. Sin embargo, considero que para poder efectuar ese análisis que nos están manejando tanto los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que el OPLE tenía que haberlos analizado a la luz de los criterios que ya ha emitido la propia Sala Superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efecto de determinar cuándo se puede estar en presencia
de una posible vulneración al principio de equidad o de alguna posible vulneración por actos anticipados de campaña. Y en este caso, ya la Sala Superior ha razonado en diversos criterios, como por mencionar uno, el juicio JRC 194-2017 y acumulados, en el que nos dice que no se va a violentar el principio de equidad si no existe una solicitud de algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o unívoca e inequívoca durante los eventos denunciados, y que por el contrario, para que se puedan actualizar los actos anticipados de campaña, tiene que concurrir lo siguiente. Primero, tiene que solicitar el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular, y si bien ello no se menciona expresamente, tal llamado al voto puede ser en contra o a favor de una candidatura. También nos dice la Sala Superior, tiene que publicitar plataformas electorales o programas de gobierno. Y además nos dice, se tiene que posicionar con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna. Si nosotros vamos a hacer un análisis de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora para poder decretar unas medidas cautelares, creo que tenía el organismo público local electoral que atender precisamente estos criterios que ya los ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es por ello que considero que si bien la definición legal no establece si los llamados por apoyo o rechazo total, la publicidad o posicionamientos deben de ser implícitos o explícitos, o bien si implican otro tipo de comunicación de naturaleza implícita o velada, creo que sí se advierte en la legislación que únicamente provee los llamados expresos. No obstante lo anterior, ya la Sala también estimó que de una interpretación teleológica y funcional que se va a llevar del precepto, esto nos permite entender que solo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña siempre que trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en sus conceptos, pueden afectar la equidad en la contienda. De ahí que para nosotros poder concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral debe verificar si esta comunicación a que se somete su escrutinio de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, llama al voto en favor o en contra de una persona o partido, si publicita plataformas o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. Desde mi punto de vista, implica que solamente se van a considerar prohibidas las expresiones que trascienden al electorado y que supongan un mensaje en el que se usen las palabras, como específicamente hemos ejemplificado: vota, elige, apoya, emite tu voto por tal cargo, vota en contra de fulano, rechaza esta promoción, o cualquier otra manera que nos permita tener este equivalente. Y desde mi punto de vista, al hacer un análisis de la apariencia del buen derecho, las pruebas que fueron aportadas en la denuncia, desde mi punto de vista personal, no desprenden ninguna de estas aseveraciones, porque contrario a lo aducido por el órgano público local electoral, las expresiones que se usaron fueron: Veracruz tendrá por 6 años más un buen gobierno que viene a transformar Veracruz en los próximos 6 años, les pido que vayan y trabajen, llevando una nueva, el cambio sigue, que levanten la mano y se comprometa el que quiera trabajar desde el día de hoy para seguir con este cambio, que sepan parte de un gran equipo, que sepan parte de un proyecto. Yo considero que de ninguna manera se está infiriendo para promocionar a una persona, un candidato, un partido, o tampoco la continuidad de un proyecto de administración pública estatal, ni tampoco está promocionando una plataforma política, ni tampoco está violentando el principio de equidad e imparcialidad, como lo asevera el organismo público local electoral, porque en dichas expresiones, tal y como lo dice la propia responsable al calificar el tema de promoción personalizada, dice que no se desprende que el actor haya hecho alusión a su persona o a algún partido político, puesto que su confección corresponde al ámbito de la libertad de expresión, o que llame al voto en favor o en contra de una persona o partido. Tampoco publicitó plataforma ni se posicionó con el fin de obtener ninguna candidatura. Eso es lo que nos está diciendo en su propio informe la autoridad local. Además, creo que las expresiones que la comisión responsable analizó fueron hechas en el marco del foro Municipio Exitoso, las cuales desde el punto de vista de lo que refiere a la superior, gozan del derecho humano de la libertad de expresión. Entonces, considero que
al hacer un estudio y un análisis de esta apariencia del buen derecho para poder emitir las medidas cautelares, yo no advierto preliminarmente que estas expresiones sean propaganda electoral externada para que con base en la apariencia del buen derecho resultara procedente la medida cautelar. Creo yo que pensar lo contrario estaríamos limitando a la apertura de información o intercambio de opinión entre servidores públicos y la ciudadanía general. Y en este sentido, es verdad que también este tribunal ya resolvió otro asunto, un procedimiento especial sancionador con base en esta jurisprudencia en el que sí se determinó que existía esta propaganda velada o promoción velada, pero fueron contextos diferentes, porque en ese asunto que fue el 135/2017, que tocó precisamente también a mi ponencia, en ese sí se determinó la existencia de los actos anticipados porque el presidente nacional de un partido sí refirió en un evento público literalmente en donde él dijo: yo les recomiendo a nuestra representante de aquí, de este lugar, que es fulana de tal, que van a apoyarla, que no quiero que la apoyen porque nosotros la vamos a respaldar y hay un compromiso para la elección de julio. Él fue muy claro, ahí está pidiendo el apoyo para una persona, está diciendo una elección, está diciendo de qué se trata, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que partir primeramente de ver qué es lo que ha dicho la Sala Superior y el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación respecto a estos temas, y no podemos ir en contra. Ellos han quedado muy claros que hay ciertos elementos que tienen que cumplirse, y en ningún momento de este recurso, de este juicio, de este JRC 194 sus acumulados, la Sala nos dice con que se actualice uno solo de los elementos. Nos dice, se tendrán que actualizar todos estos elementos para nosotros estar en presencia de una vulneración al principio de equidad. Ahora bien, con esta propuesta que estamos haciendo respecto a revocar las medidas cautelares, no pasamos por alto que todos aquellos servidores públicos o todas aquellas personas que pretendan realizar este tipo de acciones se limiten a respetar estos propios lineamientos que ya ha establecido la propia Sala Superior, y que en este caso pues serían los que ya he mencionado, ¿sí? Que todos se tendrán que abstener de solicitar el voto ciudadano para acceder a un cargo de elección, llamar al voto tanto en contra o a favor de algún candidato o partido, no publicitar plataformas electorales o programas de gobierno, y que tampoco tengan la intención de posicionarse con el fin de obtener una candidatura. Y es por ello, señores magistrados, que la propuesta que hoy vengo a presentar a ustedes es que, siguiendo los criterios que ya emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean revocadas las medidas cautelares que se emitieron en contra de este ciudadano. Por mi parte es la cuenta, señor magistrado, no sé si tengan alguna intervención. Adelante, señor magistrado, tiene uso la voz. Muchas gracias, presidente. Sin duda, este asunto también marca un derrotero muy relevante, porque permite establecer la postura de este tribunal, no solamente respecto de los servidores públicos, sino también respecto de los principios que rigen el proceso electoral, en este caso el de equidad, y cómo también la autoridad administrativa debe ejercer la facultad de dictar medidas cautelares. Las razones torales del proyecto de sentencia que pone a nuestra consideración el magistrado presidente, donde se plantea respecto de la denuncia presentada por el PRI en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez en su calidad de presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, por la supuesta contravención a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, entre otras conductas. Se propone revocar las medidas cautelares adoptadas por la autoridad administrativa. Se señala que asiste la razón al actor porque la medida cautelar violenta el principio de legalidad,
toda vez que la responsable basó su determinación en apreciaciones subjetivas, pues del análisis de las expresiones no se transgrede el principio de equidad. Además, que conforme a los criterios de la Sala Superior, las figuras públicas tienen un mayor nivel de crítica y por ende deben tener mayor tolerancia a esta ante juicios valorativos o aseveraciones proferidas en los debates electorales o donde estén involucradas cuestiones de interés público o general. Por ende, se concluye que la libertad de ideas en materia política no puede restringirse por el solo hecho de desempeñar un cargo público, al tratarse de un derecho fundamental que solo puede limitarse en los casos previstos en el orden constitucional y legal. En ese sentido, también se razona en el proyecto que, de acuerdo con el criterio contenido en el expediente sub JRC 194-2017, no se violenta el principio de equidad si no existe una solicitud de algún tipo de respaldo electoral en forma expresa o unívoca durante los eventos denunciados. Además, que este tribunal, en el expediente PES 45-2016, al efectuar un ejercicio de ponderación sobre los principios de equidad e imparcialidad sobre el derecho humano de la libertad de expresión, determinó que debe prevalecer este último, siempre que no sean proselitistas ni generen una influencia indebida por parte de servidores públicos en los procesos electorales. Por lo que, en la propuesta se concluye que preliminarmente no se advierte que las referidas expresiones sean propaganda electoral externada, que en apariencia del buen derecho resulte procedente de la adopción de la medida cautelar y que la responsable se le extralimitó en determinar esa medida, pues no se dan los supuestos para ellos, entre otros el elemento subjetivo, y no actualizarse violación alguna a las disposiciones de la materia o a los principios de certeza o equidad en la contienda. En principio, debo señalar que estoy de acuerdo que una de las libertades clásicas y fundamentales para el Estado democrático de derecho es justamente el respeto a la libertad ideológica, porque eso hace posible que se realicen y sean eficaces los valores que caracterizan a todo Estado constitucional y social de derecho. Asimismo, no solo en la teoría política, sino en la teoría jurídica, se ha abordado cuáles pueden ser los límites del derecho fundamental a la libertad ideológica o de expresión. Y se postula que son condiciones indispensables del pluralismo y del desarrollo de todo régimen democrático. Asimismo, que hay modulaciones o restricciones, por ejemplo, cuando en el ejercicio de un cargo público se deben ejercer deberes inherentes a la titularidad, pues constituye una situación jurídica distinta a la de cualquier otro ciudadano particular que no ejerce un cargo público. Así, los límites de los derechos fundamentales en razón del sujeto titular se sustentan en la necesidad de proteger otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. En este caso, está en análisis si se transgredió o si hay la posibilidad de transgredir el principio de equidad en la contienda electoral. Dicho esto, también debo decir que no solamente los límites están establecidos de manera directiva o de manera ejemplificadora para los sujetos, sino que en todo régimen de derecho hay una autoridad que se encarga de hacer eficaz esas normas jurídicas. Y en este caso, el organismo público local electoral de Veracruz tiene todas las facultades justamente para vigilar y tutelar que se cumpla con el principio de equidad en la contienda electoral, además de los otros principios que rigen las elecciones. Y una de las medidas de las que el legislador lo dotó para hacer eficaz esa potestad que tiene y esa facultad es la implementación de una medida cautelar, sobre la cual la Sala Superior ha considerado que
son elementos necesarios los siguientes: la probable violación a un derecho del cual se pide la tutela en el proceso, y el temor fundado de que mientras llega la tutela jurídica efectiva desaparezcan las circunstancias de hechos necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama. Se le llama también peligro en la demora de tomar las medidas pertinentes. Ahora bien, debo decir que, aunque comparto el sentido de la propuesta que nos hace el señor magistrado presidente, no estoy de acuerdo con que se considere abordar la libertad de expresión desde el enfoque de la que las figuras públicas tienen un mayor nivel de crítica y por ende deben tener mayor tolerancia ante aseveraciones en los debates electorales, bajo el sentido de que el artículo 41 de la Constitución Federal establece que en la propaganda política electoral que difundan los partidos deben abstenerse de expresiones como calumnia a las personas, así como durante el tiempo que comprendan las campañas electorales. Además, que deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental, donde las únicas excepciones serán la campaña de información de las autoridades de servicios educativos y de salud. Esto es, desde mi perspectiva, el proyecto debió enfocarse a la posibilidad y las limitaciones que pueden tener los servidores públicos para manifestar libremente sus ideas políticas, que, como ya adelanté, existen, y no por eso se transgrede la libertad de un Estado democrático. Ciertamente, en el caso estudio no se analizan manifestaciones o expresiones derivadas de un debate electoral entre partidos y candidatos o del propio servidor público denunciado, sino más bien se trata de manifestaciones de en su carácter de presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, durante un evento público denominado Municipio Exitoso, aparentemente con el propósito de compartir ante la ciudadanía en general sus buenas prácticas o acciones de gobierno durante su administración municipal, pero en modo alguno respecto de expresiones o manifestaciones derivadas de algún debate electoral entre este y la ciudadanía con algún partido político o candidato u otro servidor público. Por tanto, creo que la premisa de la que parte el proyecto no es la adecuada, sino que debería establecerse si los servidores públicos o cuáles son los límites de los servidores públicos al gozar de un menor grado en el uso del derecho de la libertad de expresión, cuando en el ejercicio de ese derecho también pueden realizar manifestaciones públicas propensas a transgredir los principios rectores de la materia electoral. Esto ha sido materia de diversos pronunciamientos por parte de la Sala Superior, y que estas limitaciones a los servidores públicos están justificadas, son proporcionales, son necesarias para garantizar los principios de la materia electoral. Asimismo, tampoco puedo acompañar el sentido de las consideraciones relacionadas con la valoración de pruebas y de indicios realizada por la comisión responsable, pues se aduce que se trata de apreciaciones subjetivas que no actualizan un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. Ya he dicho que las medidas cautelares son medidas provisionales, esto es, la naturaleza de las medidas cautelares, con independencia de su sentido, sí permite llegar a una conclusión provisional sin tener un cúmulo probatorio plenamente demostrativo sobre la actualización de los elementos personal, subjetivo y temporal que la Sala Superior ha establecido como necesarios para determinar la actualización de los actos anticipados de campaña y la imposición de la sanción respectiva. Sin embargo, esto es fondo, esto es materia de análisis de fondo, no es parte de lo que se analiza, o por lo menos no se analiza todo el material probatorio en la determinación de medidas cautelares. Por otra parte, tampoco comparto que el sentido del proyecto se sustente en la consideración de que este tribunal, en el expediente PES 45, al efectuar un ejercicio de ponderación sobre los principios de equidad e imparcialidad, determinó que debe prevalecer este último siempre que no sean proselitistas ni generen una influencia indebida por parte de los servidores públicos, como una manera de incentivar el conocimiento y difusión de los temas prioritarios para el desarrollo social y humano
de la población, como sería la experiencia de gobierno, ya que si bien reconozco el alcance y contenido de dicho precedente, pues fue mi ponencia, se debió a que conforme a las características específicas y contexto fáctico de aquel asunto, se realizó un ejercicio de ponderación que justificó dicho sentido. En el caso, creo que no se hace ese ejercicio de ponderación ni se justifica si se trata de asuntos con las mismas características. Un ejercicio de ponderación permitiría advertir el supuesto fáctico de la existencia de un conflicto entre dos valores normativos con el fin de decidir cuál en este caso debe prevalecer. También estimo necesario precisar que de acuerdo con el criterio recién sustentado por la Sala Superior, al resolver el expediente sub JRC 194, donde se señala que solo las manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de campaña, siempre que transcedan al conocimiento de la ciudadanía y que puedan afectar en consecuencia la equidad en la contienda, se cite de la forma que se realiza en el proyecto. ¿Por qué? Porque en el presente proyecto de sentencia debe tomarse en cuenta que tenemos que analizar el contexto, las frases que se están diciendo para determinar si efectivamente puede representar un riesgo para la equidad en la contienda. El sentido del precedente no está dirigido o condicionado, porque nosotros ya lo hemos interpretado también en este pleno. Pueden haber otras palabras similares donde se pida apoyo y que por tanto puedan actualizar los actos anticipados. Sin embargo, creo que este análisis también formaría parte del fondo del asunto y creo que lo relevante aquí es establecer si los elementos valorados por la comisión responsable son suficientes para acreditar el riesgo en la preservación del principio de equidad o una afectación de tal magnitud que la haga irreparable. En este orden de ideas, señores magistrados, si bien convengo con el sentido, porque estimo que en el contexto actual en el que se da la exposición del foro municipio exitoso, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, preliminarmente no hay ni aún indiciariamente una afectación al principio de equidad, ello no implica que una vez que se inicie el proceso electoral próximo, esta valoración pueda cambiar, porque estimo que los servidores públicos deben observar estrictamente lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución de la entidad, así como los relativos del Código Electoral local. Y toda vez que, como lo he dicho en otras ocasiones, las razones y argumentos de las resoluciones jurisdiccionales pueden formar parte de una función orientadora o didáctica para la sociedad, justiciables y operadores jurídicos, considero necesario establecer que estos tipos de conductas no pueden ser sistemáticas porque podrían convertirse en ilícitas por una omisión del deber de cuidado. Y que enfatizar que los servidores públicos deben tener presente que la libertad de expresión a que tienen derecho se encuentra sujeta a diversas restricciones, como constatar en forma razonable los hechos en que fundamentan sus opiniones y que deben hacerlo con una diligencia mayor a la empleada por los particulares en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan, puesto que deben guardar una especial cautela al hacer uso de esa libertad ideológica en razón de su alta investidura y del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, por lo que el escrutinio de sus conductas en este tipo de procedimientos es mayor, principalmente cuando inicia una contienda electoral, un proceso electoral. Por estas razones, señores magistrados, si bien acompaño el sentido de la propuesta, difiero de las consideraciones que la sustentan y de ser aprobado en sus términos, anuncio que emitiría un voto concurrente en los términos de mi participación. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene uso la voz, señor magistrado, por favor. Gracias, señor presidente. Oye, en la mañana, al revisar la síntesis informativa,
me generó preocupación advertir que algunos actores o algunos comunicadores señalaban que lo que había hecho el organismo público local electoral en este caso era imponer o había impuesto una sanción derivado de los hechos que ahora estamos conociendo. Lo señalo con esta claridad porque es evidente que en la sociedad no se ha logrado entender que en el caso no hay una sanción, porque como bien lo señalan mis compañeros magistrados, la sanción deriva de la comprobación de una infracción una vez que se ha agotado todo un procedimiento. La sanción es la consecuencia de la vulneración a la ley debidamente probada y que corresponde incluso a este tribunal definirlo, pero al final del procedimiento. En el caso concreto no estamos revisando si se actualiza la consecuencia por la infracción de una norma. No estamos analizando si procede sancionar o no sancionar. Lo que estamos haciendo es revisar el actuar del organismo público local electoral al ejercer una de sus atribuciones, como es la de determinar si procede o no medidas cautelares en el caso concreto. Y esta palabra de medidas cautelares, pues sin duda alguna en otras materias ha generado muchísima discusión. ¿Cómo es posible que se establezcan consecuencias de derecho cuando no se ha escuchado en juicio, cuando no hay garantía de audiencia? ¿Cómo es posible que se establezcan medidas cautelares cuando queda a discreción de la autoridad determinar si existe o no una posible infracción? Incluso hay quienes aducen es violatorio al principio de presunción de inocencia. Lo cierto es que las medidas cautelares, que por cierto ya se abundó mucho en el tema, realmente lo que se busca es evitar un daño mayor, en este caso a los principios rectores de la función. El legislador consideró que resultaba necesario facultar a la autoridad administrativa para que, de ser evidente la vulneración o la violación a los derechos políticos, a los principios rectores de la función electoral, pues se puedan tomar medidas y evitar que se siga generando esta violación a los principios, en específico, en el caso concreto, el de equidad. No es un acto privativo de derecho, como bien lo señalaba el magistrado presidente, es un acto de molestia. Y como acto de molestia, en términos del artículo 16 de la Constitución, además de que tiene que ser por escrito, tendría que estar fundado y motivado. Y la fundamentación y motivación, pues no es un simple documento en donde se establezcan criterios subjetivos o criterios personales o criterios a veces hasta discriminatorios. No, la fundamentación y motivación implica citar la disposición aplicable al caso y las razones que determinen esta situación. En las medidas cautelares incluso se permite que el estándar probatorio se revise de manera más relajada, es menos rígido el análisis probatorio del tema, dado el carácter sumario con el que se tienen que determinar. Pero no porque es relajado esta situación o porque existe este relajamiento en la valoración de las pruebas, se tenga que decir que basta que se pida la medida cautelar para que se conceda. Tiene que haber una presunta o tiene que ser inminente la posible violación a los principios. Y eso no se puede inferir simple y sencillamente porque hay un acta de la oficialía electoral o porque hay una declaración o manifestación de persona alguna.
hay que analizar de manera objetiva, de manera razonable, si esas manifestaciones pueden llegar o no a constituir violación a los principios. Y aquí creo que el artículo 1 de la Constitución Política es muy claro. La interpretación que se realice de las normas jurídicas, pues en todo momento tiene que ser en favor de la persona, tiene que ser conforme a la Constitución, tiene que maximizarse los derechos de las personas y no establecer restricciones nada más por establecerlas. Las restricciones a los derechos políticos, electorales de los ciudadanos, pues sin duda alguna tiene que ser acorde a la propia Constitución. Si nosotros interpretamos la norma que prohíbe los actos anticipados de manera amplia y decimos que son posibles actos anticipados cualquier manifestación que realice cualquier actor político dentro del marco de cualquier proceso electoral, pero estaríamos haciendo una interpretación muy restrictiva a los derechos políticos y por ende estaríamos violando el artículo 1 de la Constitución. Entonces, en esa medida comparto el proyecto que se pone a consideración, porque sin analizar el fondo, sin analizar las pruebas que se aporten dentro del proceso, con lo que se cuenta, aún haciendo una valoración estándar, una valoración no tan rígida del contenido del acta, las manifestaciones que pone en entredicho o que se están poniendo en entredicho no constituyen un acto anticipado, ni siquiera de manera presunta, ni siquiera de manera indiciaria. Primera, porque la persona a la que se le está imputando esos actos anticipados en ningún momento se ostentó como aspirante, por el contrario, se ostenta como servidor público, calidad que está fuera de toda discusión. Segunda, como bien lo resalta el proyecto, en ningún momento se hace solicitud del voto, en ningún momento se oferta alguna propuesta política electoral o se pretende poner de manera anticipada la difusión de una plataforma. Son manifestaciones genéricas que guardan relación con el cargo que se está desempeñando, con el cargo de presidente municipal, en este caso del municipio de Boca del Río, y que por esa razón simple y sencillamente no constituyen actos anticipados. Sostener lo contrario es tanto como decir que ningún servidor público puede hacer manifestación respecto de la función que desempeña. Y eso, ya lo ha dicho también la Sala Superior, sería restrictivo no solamente de derechos políticos, sino de otros derechos fundamentales, y consideramos que eso va más allá de lo que nos permite la Constitución. Finalmente quiero concluir que todos estos problemas no estarían en discusión ante los tribunales si el legislador asumiera su función. El legislador hubiese cumplido desde el 2007 la obligación que tiene de regular el artículo 134 de la Constitución. Tenemos un vacío legislativo porque tenemos una disposición que prohíbe el uso de recursos públicos, prohíbe el uso de la violación al principio de neutralidad, la promoción personalizada por parte de servidores públicos, pero la misma Constitución en sus artículos transitorios expresamente establece que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia del artículo 134, situación que no se ha dado en la materia. Y cuando los órganos electorales, como el INE o en su momento el IFE, se ha atrevido a regular esta situación, pues simple y sencillamente se viene abajo. ¿Por qué? Porque no son las autoridades competentes para regular esta situación de violación al artículo 134. En consecuencia, si por la vía legislativa o por la vía de la reglamentación no es posible establecer límites,
con mayor razón no se puede establecer limitantes por la vía de la interpretación o integración de la norma de la que estamos facultados como tribunales. Por esta razón, considero que con independencia de lo que se resuelva en el fondo del asunto, el organismo público local electoral se basó en apreciaciones subjetivas sin hacer un análisis, cuando menos presunto, de si existía o no actos anticipados. Al no tener los elementos necesarios para ello, desde mi punto de vista, comparto el proyecto, no había los elementos, ojo, no para sancionar como indebidamente se está manejando en el discurso público, sino para establecer la medida cautelar de la que en este momento se está dando cuenta y se va a revocar, salvo alguna situación que suceda en la votación. Por estas razones yo compartiría el proyecto que se pone a consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, entonces le pediría al señor secretario que tome la votación en este asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor del sentido en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Dero Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 126 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos, con el voto concurrente anunciado por el magistrado José Olivero Ruiz. En consecuencia, en el recurso de apelación número 126/2017 se resuelve único. Se revoca el acuerdo impugnado respecto a las medidas cautelares impuestas únicamente al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez. Finalmente, señor secretario, le pido que dé cuenta con el asunto restante que es sometido a la consideración de este honorable pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 367/2017, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández, interpuesto por el ciudadano José López Aguilar en contra del acta de cabildo emitida el 13 de septiembre del presente año por el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, mediante la cual el alcalde asume la representación del ayuntamiento específicamente para la suscripción de 2 contratos de auditoría financiera sobre la cuenta pública del citado municipio, ello derivado de la negativa del actor para hacerlo. El proyecto de cuenta se propone desecharlo por actualizarse la causal consistente en la extemporaneidad en la presentación del juicio ciudadano. Lo anterior, en razón de que de los documentos que obran en el expediente se advierte que el actor tuvo conocimiento del acta de cabildo que ahora combate desde el 13 de septiembre, feneciendo el plazo para presentar el medio de impugnación el 19 de septiembre pasado, siendo que dicho medio fue interpuesto hasta el 6 de octubre, por lo que el mismo resulta extemporáneo y debe desecharse. En la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señores magistrados. ¿Tendrán alguna intervención? De lo contrario, le pido que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 367 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve en el juicio ciudadano número 367/2017, único, se desecha por extemporáneo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José López Aguilar. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:22, se da por concluida la misma. Muchas gracias.